Ahora que aprendiste sobre las partes de las plantas y sabes identificarlas para utilizarlas en tus composiciones, en esta lección te voy a enseñar sobre los botánicos, las recolecciones y los herbarios. Los botánicos son biólogos que se dedican al estudio de las plantas. Ellos hacen unas salidas de campo en donde van y recolectan todas las especies que posteriormente van a analizar y van a guardar en un herbario. El herbario es un espacio físico en donde se almacenan láminas con estas plantas prensadas y secadas que serán objeto de estudio durante mucho tiempo. Para ellos poder salir a hacer estas recolecciones necesitan contar con un permiso y una licencia que los acredita como botánicos. En estas salidas de campo, primero se identifican las zonas a las que ellos quieren ir para recolectar especies que solo habitan en estos lugares. Una vez son recolectadas, son llevadas al herbario, que son estos espacios de los que te hablé anteriormente. Allí pasan por un proceso de secado, de prensado y finalmente son guardadas en láminas. Es importante que conozcas las guías y las pautas con las que trabajan los botánicos, porque con esas nos basaremos para nosotros también hacer nuestro trabajo. La recolección es un momento especial en el que tendrás que poner especial cuidado en ciertos detalles para que luego cuando estés en el proceso de prensado se puedan conservar mejores las características como el color, la forma y no le salga la humedad. Los botánicos hacen salidas de campo en donde toman notas y siguen ciertos parámetros para guardar un orden y poder identificar luego las plantas que recolectaron y así saber cuáles son las que van a estudiar. Entonces, acompáñame que te quiero enseñar cómo es la forma correcta de recolectar. En este caso, quiero invitarte a que vayas a la naturaleza, busques un lugar en donde haya vegetación y flores que te gusten. Recuerda desde un principio pensar cuáles son los colores y cuáles son las formas que quieres dar a tus proyectos. Esto te servirá para no recolectar plantas que no vas a utilizar y se puedan desperdiciar. Deberás llevar algo que te permita guardar las plantas, las hojas y las flores que vayas recolectando y no se estropeen hasta que llegues a donde tienes tu prensa. Si tú logras que el proceso de recolección y el proceso de prensado sea en un menor tiempo, lograrás mantener las características de cada flor o de cada hoja lo mejor posible y así podrás prensarla en su mejor estado. Para esto, te recomiendo que busques una planta que tenga varias flores. Recuerda que si le quitas muchas flores o muchas hojas a una planta, esta sufrirá y probablemente morirá. La idea es que lo hagamos con mucho respeto. Es importante que tengas en cuenta la hora de recolección. La hora del día varía mucho de cómo vas a encontrar las flores. Yo te recomiendo que nunca sea muy temprano en la mañana, pues en este momento las plantas van a estar húmedas y la humedad es un factor que debemos evitar. Entonces te recomiendo que salgas entre 8:30 de la mañana y 10 de la mañana, que es una buena hora en que las plantas ya se encuentran secas, se encuentran abiertas y están en su mejor esplendor. No te recomiendo que salgas a recolectar en días muy húmedos, pues esto hará que la planta esté más cargada y sea difícil después prensarla. Estos son los detalles que son muy importantes y que harán que luego tus plantas queden con un color vivo y una forma bonita. Otra recomendación que te quiero dar son unos tips para que posteriormente puedas identificarla y saber cuál es la planta que recolectaste. Los botánicos suelen hacerlo con su libreta de apuntes. En esta libreta ellos anotan características como las que te enseñé en la lección anterior. Estas características pueden ser el color de la hoja, la forma, el tamaño, cómo se ve la flor, si tiene pétalos, cuántos pétalos tiene, si es una flor completa o una flor incompleta. Todas estas características son las que te van a permitir saber, si no lo sabes, cuál es la planta con la que estás trabajando. Hay una herramienta que yo utilizo y que me funciona mucho y es una aplicación. Esta aplicación se llama PlantSnap. Hay una versión gratuita y una versión premium. La versión premium me ha gustado muchísimo porque me permite identificar muchas flores durante el día. En la versión gratis solo se pueden identificar 4 flores. Es muy fácil de hacerlo. Lo único que debes hacer es abrir la aplicación, tomarle una foto a la planta y ella te la identificará. Normalmente te arrojará diferentes resultados y tú podrás saber cuál de esas opciones es la correcta. También te da la oportunidad de guardarla en un archivo. Ese será el archivo que tú tendrás de todas las flores que has identificado con la aplicación. En recursos te dejo un artículo muy interesante en donde hablan de otras aplicaciones que sirven también para identificar flores. Tú podrás explorar y ver cuál te funciona mejor.
También te dejo un video tutorial en YouTube para la aplicación de la que te estoy hablando, PlantSnap. Ahí te enseñan cómo utilizarla y aprovecharla de la mejor forma posible. Una vez estemos frente a la planta que queremos recolectar y para no hacerle daño, te recomiendo que nunca cortes más del 30% de su follaje y siempre lo hagas cuando quieras cortarla encima de los nudos, ya que si lo haces debajo va a ser difícil que ella pueda volver a salir. Escoge plantas que estén completas. Usa las flores que tengan todos sus pétalos, que no estén doblados ni comidos por los animales, aunque también quiero invitarte a que explores con otro tipo de flores y de hojas. Últimamente he estado recolectando hojas que están en el piso, que ya están secas, y me ha parecido súper bonito el proceso de utilizar algo que creíamos que no servía, pero que puede convertirse en algo hermoso. Para transportar estas recolecciones que hagas, también es importante que tengas en cuenta cómo lo vas a hacer, ya que si no las ubicas mientras vas a la prensa en un lugar que sea espacioso y que las cuide del ambiente, estas se podrán dañar y después no quedarán bien. Entonces te recomiendo que en tus recolecciones utilices un libro. Este libro, que lo utilizaré momentáneamente, me ayuda a guardarlas con una muy buena forma y además ellas irán prensándose. Este no será el método definitivo en algunos casos que utilizaremos para prensarla, pero sí nos podrá ayudar a poder transportarlas de una manera más segura. Otra forma que utilizo cuando no puedo llevar libros conmigo a la naturaleza porque pesan o porque no los puedo cargar es una canasta. Me gustan las canastas que son plásticas porque conservan la humedad. En este punto será la única vez que la humedad nos va a funcionar, porque una vez tú cortas tus flores o cortas tus hojas, ellas empiezan a deshidratarse y asimismo empiezan a perder la forma, y eso no es lo que queremos conservarlos lo más que podamos. Entonces yo utilizo canastas plásticas que suelen guardar la humedad. Intento que sea una canasta amplia en donde pueda ubicarlas de tal forma que no se arruinen sus hojas o sus flores, unas encima de otras con mucho cuidado para que luego no se vean despichadas. Una pregunta que a menudo me hacen es si las plantas, después de recolectarlas, se pueden lavar. Yo recomiendo que no, porque eso es agregarle humedad y, como te lo he dicho anteriormente, la humedad es algo que debemos tener muy controlado. Te recomiendo más bien que busques hojas y flores que estén limpias, y si no lo están y quieres recolectar esa, puedes coger un trapo húmedo y limpiarlas con mucho cuidado, pero nunca le agregues agua de más. El herbario es el eje central sobre el que trabajan los botánicos. Todo el material que ellos recogen en sus salidas a campo está documentado en las láminas que luego serán guardadas en el herbario. Estas láminas son el material con el que luego podrán estudiar cierta especie. No solo lo podrán hacer ellos, sino lo podrán hacer todos los botánicos que quieran tener acceso a ella. Los herbarios son bibliotecas que están abiertas a todos los botánicos y las personas relacionadas con esta ciencia. Cada lámina tiene una ficha técnica. Esta ficha técnica tiene la información básica para entender quién hizo la recolección de esta planta, cuál es la planta, cuál es su nombre científico y cuáles son las características tanto de la planta como del terreno en donde fue recolectada. Cada botánico tiene un código personal que siempre pondrá en sus recolecciones, y las recolecciones serán enumeradas en orden a como ellos fueron recolectándolas. Hay botánicos que incluso tienen 5.000 recolecciones. Por eso es que les digo que los herbarios son muy importantes para los botánicos. Estas son algunas láminas que he recolectado para Happy Green Family. Son plantas que me gustan mucho y que quiero conservar por mucho tiempo, por eso las tengo guardadas en un lugar especial y no hago composiciones con ellas. Este es un helecho, por ejemplo, que recolecté en Villavicencio. Esta es una mano de oso que recolecté en Suezca. Y esta es una digitalis que recolecté en Tabio. Como yo no soy botánica, no tengo un código personal, pero eso no hace que no tenga derecho a hacer mis propias recolecciones. En mis láminas pongo una ficha técnica en donde pongo el nombre del herbario, que es el nombre de Happy Green Family, el nombre científico de la especie que recolecté, el nombre común, la fecha de recolección, el lugar en donde se recolectó y el colector, que en este caso soy yo. Es algo que hago por gusto personal y porque quiero hacer mi propia colección. Quiero invitarte a que también explores estas formas. Si bien la mayoría de los que tomarán este curso y yo no somos botánicos, también es muy bonito hacer todo este proceso porque nos permite acercarnos de las plantas, conocerlas y conocer más sobre esta ciencia que te estoy enseñando y que me parece tan hermosa. Otra forma en cómo puedes hacer un herbario personal es con tu bitácora botánica. Quiero enseñarte a que lleves tu propia bitácora.
Antes te conté que los botánicos cuando hacen sus salidas de recolección llevan una bitácora en donde van anotando las características de cada planta que van recolectando. No es necesario que tú la hagas como ellos lo hacen, la puedes hacer también creativa. En esta bitácora podrás no solo poner las plantas que vayas recolectando, sino podrás hacer dibujos si lo quieres, podrás hacer investigaciones o podrás simplemente anotar cosas que te nazcan en el momento. Es bonito llevarla porque así podrás tener una memoria de todo el trabajo que has hecho. Hay otra forma en que puedes obtener también las flores y las hojas que vas a utilizar luego para tus composiciones. Esta es yendo a un lugar en donde las puedes comprar ya cortadas. Te recomiendo que antes de ir tengas claro qué tipo de flores y qué colores son los que quieres utilizar o cuál es el fin de esto, porque muchas veces vamos a esos lugares y compramos muchísimas flores y luego no tenemos cómo prensarlas y se pierden. Ahora que sabes cuál es el trabajo de los botánicos y cuál es la importancia de un herbario, quiero invitarte a que conozcas los herbarios de tu ciudad. Muchas veces son lugares que no sabemos que existen, pero que contienen mucha información rica. Algunos los puedes ir a visitar físicamente y permiten el acceso a personas que no sean botánicas y otros también puedes hacerlo de manera virtual. Muchos herbarios del mundo que son muy importantes están digitalizados. En los recursos de esta unidad te dejo varias páginas de herbarios que ya están digitalizados y puedes visitar y conocerlos. Es muy interesante. En la siguiente lección te voy a enseñar cuáles son los materiales que necesitarás para seguir desarrollando el curso.